Iniciamos la sexta semana de nuestro estudio sobre el libro de Josué y esta semana vamos a hablar del tema el enemigo interno. Y Pastor Dani Perla, creo que nos vamos a ver sorprendidos por cómo a veces estamos más preocupados por el enemigo externo cuando en realidad nuestro propio corazón puede llevarnos a los fracasos espirituales que experimentamos en la vida. Así que no debemos mirar mucho más afuera. Hoy, durante esta semana, espero que nos ayude a reflexionar sobre cómo nosotros tenemos que hacer un examen cuidadoso de nuestro corazón para poder rendírselo al Señor. Y agradecemos que está nuestro pastor Dani Perla porque hay varios elementos aquí que nos va a ayudar Él a comprender. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque cuando estudiamos tu palabra, ella confronta nuestros corazones. Por eso dice el gran apóstol Pablo que es una espada de dos filos. Hoy rogamos que por favor llegues hasta nuestra conciencia a través de esta lección para ayudarnos a volvernos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, vamos a considerar el capítulo 7. Bueno, toda esta semana estaremos considerando el capítulo 7. Pero hoy particularmente, y le invitamos a todos a que puedan hacer una lectura de todo el capítulo 7, vamos a explorar un poquito así, a vista de pájaro, se dice, lo que implicó este capítulo 7. Es un momento triste en la historia de las conquistas. Se titula la lección de hoy Incumplimiento del Pacto. Y en el capítulo 7, quizás para introducirnos, pastor, y a manera de resumen para nuestros amigos que nos están oyendo o viendo, ¿qué son los elementos o cuáles son los elementos que aparecen en este capítulo que nos muestran el problema que estaba teniendo Israel, por lo que el capítulo 7 nos cuenta que no pudieron enfrentar a una ciudad pequeña? Bueno, en el capítulo 7 tenemos una historia extraordinaria por cómo se va desarrollando esta historia, las implicaciones que tienen también para nuestra vida hoy. Y para resumir el capítulo 7, hermano Gerson, voy a poner una ilustración que la tenemos ahora en nuestro contexto. Imagínense un equipo deportivo que es el mejor del mundo y están eufóricos, están contentos que han ganado, pero de repente el siguiente partido que ellos van a jugar lo van a hacer con un equipo que es Ni se conoce. no reconocido, es más débil, es un equipo menos poderoso, pero de repente sufren una derrota. ¿Cómo pasan ellos de la euforia, del ánimo, a una derrota? Y ellos se comienzan a preguntar, pero ¿qué estuvo mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros perdimos? Nosotros tenemos todo, tenemos los mejores jugadores internacionales, pero perdimos contra un equipo que ni siquiera sabíamos que existía. Ahora, eso precisamente es lo que encontramos en Josué, el capítulo 7. Encontramos que después de experimentar una gran victoria, como era la conquista de Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, ahora el pueblo de Israel tiene una derrota con una ciudad pequeñita que no tenía jamás toda la sofisticación que tenía la ciudad de Jericó. Y entonces la pregunta es, ¿qué está mal? Ahora me llama la atención que cuando nosotros leemos el capítulo 7 ya nos va dando algunos elementos y lo vamos a ver en un momentito. Solo quiero mencionar todavía algo más. Este capítulo, cuando uno lo contrasta con la manera como narraban las civilizaciones antiguas sus hechos, lo que había pasado, su historia. Por ejemplo, en el antiguo cercano Oriente, nunca escribían de las derrotas, ¿no? Ellos siempre escribían de las victorias. Por eso aquí traigo nuevamente a colación que no vamos a encontrar que los egipcios dicen, sí, tuvimos un faraón que se ahogó con todo su ejército en el Mar Rojo. No lo vamos a encontrar porque ellos no estaban acostumbrados, siempre querían presentar el lado bonito, ¿verdad? El lado de la victoria. Pero noten que con la palabra de Dios no es así. Dios no esconde las victorias, pero tampoco
los fracasos. Y entonces vamos a leer el capítulo 7 y el versículo 1, porque aquí de entrada nos dice qué es lo que está sucediendo. Muy bien, dice el verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Muy bien, sé que el capítulo 7 podría ser solo este versículo, Sí. y ya nos da la idea qué fue lo que sucedió. Sí. Pero ahora uno dice, bueno, si ya conozco el argumento de la película, ¿será que la película va a ser interesante? Ustedes ven que siempre, bueno, para los que miran películas y todo eso, hay un trailer, hay algo que le adelanta, un resumen, una idea, del argumento de la película. Aquí, precisamente, tenemos eso, tenemos todo el capítulo condensado en el primer versículo. De entrada nos está diciendo qué va a pasar, pero eso no hace menos interesante la narración. Hay suspenso porque ahora queremos descubrir cómo fue que está sucediendo esto, cómo fue que el pueblo de Israel pasó de la victoria a una derrota tremenda, es más, a la desaprobación de Dios. Pero hay algo más que yo vi cuando estaba estudiando esta lección y este capítulo, y es que de entrada se nos dice cuál es el problema porque quiere mostrarnos que Dios conoce, que Dios sabe, que lo que va a suceder a continuación para revelar esta situación no es porque Dios quiere conocer, bueno, ¿y quién habrá sido? Y vamos a hacer una investigación. No, la investigación es para que los demás conozcan, para que salga a la luz en una manera interesante, pero nos muestra de entrada el problema porque Dios ya lo conoce. Ahora, pastor, sí, justamente se ve y se señala aquí, yo diría que más que un adelanto, aquí es como también se usa en el lenguaje de los que miran películas, entonces un spoiler directo, es decir, ya se sabe qué pasó. Pero quisiera tocar, porque este es uno de los puntos que me llamó la atención a mí también, ya se ve el pecado de Acán, pero luego, por alguna razón parece, pastor, y quisiera que nos ayudara con este tema, que cuando uno va al verso 3, voy a saltar el verso 2, pero en el verso 3 dice el texto, y volviendo a Josué, luego que van a reconocer quién es Jai, que ven que es pequeñito, un equipo pequeño, y volviendo Josué, a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai, no fatigues a todo el pueblo, yendo ahí, porque son pocos. Y aquí la pregunta es, además de que ese pecado, aunque ellos tal vez no lo conocían, porque uno está tratando de entender, ellos no conocían esto, pero no revela también que ya estaban comenzando a fallar, voy a usar esta palabra un poco en cuanto a cómo debían enfrentar a sus enemigos. Totalmente, aquí encontramos otro error, porque ya hemos analizado un poquito anteriormente y nosotros encontramos un exceso de confianza. El pueblo de Israel ha tenido una gran victoria. Bueno, ahora vamos ahí con un pequeño ejército y vamos a conquistar. De hecho, Dios les había dicho, cuando recordamos los primeros capítulos, que todo el pueblo debía participar, todo el pueblo debía ir en la conquista, pero ahora dicen, no, ya eso lo podemos derrotar con poco. Ellos piensan que pueden hacerlo. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en este capítulo y en esta lección y en toda la Biblia, al final, es que la victoria de Israel, la clave de Israel no estaba en su ejército, no estaba en su estrategia, no estaba en su armamento, estaba en Dios. Y entonces, si Dios no les daba la victoria, si Dios no estaba con ellos no podrían obtener la victoria. Así que este fue un problema que ellos se confiaron y no consultaron a Dios. Ya tenemos una ocasión en la que no consultaron a Dios, pensaron que todo era tan automático. Bueno, ya tuve una victoria una vez, ya Dios me va a dar la victoria esta vez, aunque no siga su guía, aunque no le pregunte, porque yo creo que ya me dio ya su bendición una vez y ya eso me sirve para siempre. Pero no,
no es así. De paso, donde ocurrió esto, tal vez si podemos leer el versículo 2 porque ahí tenemos también otra clave. Muy bien, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced de la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Sé que este nombre no es nuevo porque, por ejemplo, ahí tenemos nosotros Betel. Sí. Recordamos en el libro de Génesis, Jai también he mencionado, entre Betel y Jai, Abraham había acampado, había Sí. recibido las promesas, también Jacob, pero ahora ese lugar que tenía un gran significado para el fundamento de la nación hebrea, ahora se convierte en un lugar de la derrota. Entonces, yo pienso que podemos traer algunas lecciones o más lecciones para nosotros hoy, y una de esas lecciones es no pensemos que porque algo ha funcionado en el pasado, va a funcionar ahora automáticamente. No pensemos que porque ya en el pasado, en este lugar, en esta iglesia, en esta asociación o lo que sea, ya tenemos la bendición de Dios porque aquí pasó fulano de tal. Creo que nosotros necesitamos renovar cada día Sí. nuestro pacto con el Señor, cosa que lastimosamente aquí lo que encontramos en esta lección nuevamente, claro, vimos exceso de confianza, pero otro problema que hubo, y aquí lo menciona al principio, fue alguien del pueblo de Dios que rompió el pacto con Dios en vez de renovar ese pacto con Él. Ahora, pastor, respecto a esto de romper el pacto, ahí, bueno, nuestra versión es aquí en la Reina Valera 60, que es la que estaba leyendo yo, habla del anatema. Y luego en la lección se nos habla sobre algunas palabras que van describiendo el pecado de Acán. Y me gustaría que nos ayudara a profundizar en esto porque deberíamos entender entonces que romper el pacto es cometer pecado. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, sabe que este capítulo 7, nuevamente hay algunos autores que han encontrado que tiene una estructura quiástica. Y el centro de este capítulo es el versículo 12. Vamos a leerlo porque es como el mensaje que nos quiere dejar este capítulo, a partir del cual nosotros extraemos las demás lecciones. Muy bien, dice así. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ellos, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Muy bien, el punto es que ahora el pueblo de Israel era anatema. Wow. Recordemos esa palabra jerem, destrucción. Ahora el pueblo de Israel estaba destinado a la destrucción. Wow. Ahora ellos habían venido a ser como esas naciones cananeas que Dios había destinado a la destrucción. Y aquí hay tremendas lecciones para nosotros. El plan de Dios era que los cananeos salieran de la tierra. Sí. Lo hemos estudiado y sabemos que Dios ya había puesto un tipo de temor en sus corazones. Rahab lo confirma, los gabaonitas lo confirman. Ellos tenían temor y era el momento de que el pueblo de Israel conquistara. Pero ahora, quien estaba en problemas era el pueblo de Israel. Y aquí nos muestra que el gran propósito de Dios en estas conquistas era mostrarnos contra qué Él está luchando. No era contra un grupo de personas, sino contra el pecado. Aquí, este capítulo es tan importante para establecer que la lucha de Dios era contra el pecado, no contra un pueblo, no contra una nación. Y que aún su pueblo, que iba a ser el instrumento, el medio de Dios para llevar justicia a las naciones, si ellos no vivían a la altura del mensaje de la ley que habían recibido, ellos también iban a ser destinados a la destrucción. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y en el versículo 11, entonces, considerando ahora que ese es el gran problema que Israel se enfrenta, en el versículo 11 tenemos nosotros algunas cosas que nos hablan de esos pasos que usted mencionaba, donde el pueblo había quebrantado el pacto con el Señor. Muy bien, dice así el texto. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta lo han hurtado, han mentido,
y aún lo han guardado entre sus enseres. Muy bien, hay toda una lección, de hecho los invitamos a estudiar en la lección del domingo. Hay varias palabras, incluso se destacan ahí cuáles son esas palabras hebreas. Hay una palabrita para pecado, ahí que encontramos la palabra hatá. Es una palabra que se usa muy a menudo porque quiero recordar aquí que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos más de una palabra para pecado. Sí. No hay una sola palabra porque cada una va reflejando algo, por ejemplo, si tiene que ver con rebelión, si tiene que ver con pecado voluntario, etc. Aquí lo que nosotros tenemos es que Dios dice, hay un problema, han quebrantado mi pacto, han pecado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Pero cuando nosotros recordamos el versículo 1, se habla solo de Acán. Sí. Pero aquí Dios dice que el pueblo de Israel ha pecado, porque hay algo que tenemos que entender. Hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva. Tenemos que entender que nadie peca solo. Siempre el pecado, lastimosamente, y nosotros lo podemos comprobar, el pecado afecta a todos los demás, afecta a los que están alrededor. Como decía un filósofo, nadie es una isla. Una persona dice, no, yo voy a hacer esto, tengo este vicio, ese es mi problema, es mi cuerpo. Y sí, suena bastante, digamos, el argumento lógico, ¿verdad? Bueno, es mi vida, es mi cuerpo, está bien, pero sí, luego te enfermas. Mira, tu familia sufre, Sí. ahora hay que gastar en medicamentos, vas a saturar el sistema de salud que de por sí ya está saturado, etcétera. Puedes provocar un accidente. Bueno, cuando uno se pone a ver, hay una responsabilidad individual, pero que también al final toda la comunidad sufre cuando alguien practica el pecado. Entonces, finalmente, pastor, ¿cómo podemos nosotros aprender a seguir la dirección de Dios para no ser de los que causan sufrimiento a la comunidad? Entendemos este punto y creo que se va a seguir desarrollando a medida que vamos en toda la semana, por eso no vamos a profundizar un poquito más, porque hay todo un desarrollo en el capítulo, pero para aplicarlo para nosotros, ¿cómo podemos aprender nosotros a reconocer nuestra responsabilidad a fin de no hacer sufrir a nuestra comunidad, como usted decía, familia, sociedad, iglesia? Totalmente, yo creo que cada uno de nosotros tiene que ver que somos un cuerpo, tanto a nivel de familia, a nivel de iglesia, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de familias que están allí y por eso es tan importante entender cada miembro su responsabilidad que tiene para cuidarse a sí mismo y para luego cuidar a los demás. Y que tenemos que analizar qué cosas nosotros estamos haciendo que están afectando al cuerpo. Aunque al final, como veremos en la historia, usted dice, vamos a desarrollar y es correcto, al final veremos que, por supuesto, siempre va a haber una responsabilidad individual. Claro. Va a haber una responsabilidad individual, pero que no olvidemos que todo lo que hacemos afecta, ya sea positivamente o negativamente, al resto del cuerpo. Yo pienso que eso nos debe dar a nosotros realmente, diría, un sentido de reverencia para cuidar nuestros pasos y que todo lo que nosotros hagamos sea más bien para contribuir y nunca para afectar a la iglesia de Dios. Así que queremos, pastor, que ore por nosotros por esto, porque no es la lección, propósito de esta lección no es señalar al que decimos, por aquel están sucediendo estas cosas. No, más bien es que mirar al espejo y preguntarnos, ¿será que yo necesito una entrega a nuestro Dios? Bueno, ayúdenos con esa oración, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta lección. Gracias por tus bendiciones. En esta nueva semana descubrimos cómo tú, Señor, estás interesado en cada persona, pero también en el cuerpo, que es tu iglesia. Permítenos, Señor, que nosotros seamos de aquellos que contribuyen
que edifican el cuerpo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.